Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Sigue estancada la reforma a la salud en el Congreso de la República. Ayer nuevamente se levantó la sesión en la Comisión Séptima del Senado sin que fuera votada ninguna de las tres ponencias del proyecto. Aunque se intentó discutir la ponencia del archivo, no hubo avances. En las últimas horas, la senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Ablel, presentó una proposición solicitando suspender el debate de la reforma hasta que se apruebe el presupuesto general de la Nación de 2026. La Corte Constitucional no toma decisiones sobre la reforma pensional. En las últimas horas, el alto tribunal admitió para estudio una recusación presentada contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fuera abogado del presidente Gustavo Petro, por haber emitido conceptos como asesor de Colpensiones sobre el proyecto. Hasta que no se resuelva la recusación, que tendrá ponencia el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Corte no definirá de fondo sobre la constitucionalidad del proyecto. El Centro Democrático anunció que el próximo 28 de noviembre dará a conocer su candidato presidencial entre Miguel Uribe Londaño, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Pablo Holguín y Andrés Guerra. Según la colectividad, una empresa internacional será la encargada de realizar la encuesta que definirá el candidato único de esta colectividad. El presidente del Congreso, Lidio García, advirtió que tramitará una moción de censura a los ministros que no asistan a los debates de control político al cuestionar la ausencia de los ministros Daniel Rojas de Educación y de Hacienda Germán Ávila en un debate por la crisis en el ICETEX. Continúan las tomas en 5 entidades del gobierno por parte del llamado Congreso de los Pueblos. Grupos de encapuchados permanecen en las sedes de los Ministerios de Vivienda, Interior, Agricultura, la Unidad de Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras. Exigen al gobierno el cumplimiento de los compromisos frente a la entrega de tierras, la vivienda digna y garantías de seguridad en sus territorios. El gobierno les advirtió en las últimas horas que si no se retiran de esas entidades, no habrá diálogo con ellos. Los manifestantes aseguran que seguirán en la toma de edificios hasta que el gobierno los atienda. El Tribunal Superior de Bogotá anunció que ya tiene lista la decisión de segunda instancia en el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin dar a conocer la decisión, confirmó que notificará oportunamente a las partes de su determinación, que en primera instancia condenó al expresidente a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Las autoridades investigan un plan para atentar contra el contralor Carlos Hernán Rodríguez y las congresistas Paloma Valencia y Catherine Jubinado. Según conoció Blue Radio, el propio presidente Gustavo Petro recibió información de primera mano y por eso fueron convocados a reuniones para entregar detalles de los ataques y coordinar medidas de seguridad. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que no permitirá que organizaciones criminales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes, en respuesta a la petición de los cabecillas del Tren del Agua de ser incluidos dentro de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Un juez de Bogotá ratificó que Harold Daniel Barragán, uno de los implicados en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, debe seguir en la cárcel mientras avanza en el proceso en su contra. Barragán es quien contrató al menor de edad que disparó contra el congresista y le dio el arma usada en el atentado. La Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista Carlos Emiro Barriga a 10 años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado al comprobar su alianza con el bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 5 de la mañana, 34 minutos. Un gusto saludarlos. Hace frío intenso en Bogotá. La temperatura es de 9 grados centígrados, pero la sensación térmica, que es lo importante, es de 6 grados centígrados. Operan todos los aeropuertos en Colombia. Noticias a esta hora de Colombia y también temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, feliz miércoles. Y va a seguir lloviendo, que es lo más grave. Y va a seguir lloviendo mucho frío. Y va a seguir haciendo frío. Bueno, entonces mucho frío. Usted que es calentana. Mucho, está haciendo mucho frío, estas madrugadas muy difíciles y lo peor es que las tardes y noches pues también con aguaceros incluidos. Pero de redes sociales, ¿qué es lo que nos importa a esta hora, Néstor? La conversación gira alrededor de la selección Colombia, por lo que va a pasar hoy y por lo que pasó anoche. Tendencia Colombia, primero con Canadá, Borré, Colombia, Lorenzo, Campaz, Richard Ríos, muchas críticas en redes sociales al empate
de la selección Colombia en el partido amistoso contra Canadá. Yo no sé si usted coincida con los usuarios de redes sociales que dicen que el partido se le iba complicando a la selección y que ahí no hubo un muy buen juego para prepararse al Mundial. A ver, yo les diría calmados, que era un partido amistoso. O sea, no todos los partidos, no jugaron todos los titulares. Cambió la nómina el técnico Lorenzo. No jugó Gámez, jugó Lucho Díaz, jugó Quintero. Unos jugaron bien, otros regular, otros jugaron tirando a mal. Pero pues está probando, no todos los partidos son para golear. Como el señor Borré, que está ahí en la lista recibiendo muchas críticas. Sí. Por lo pronto, la selección Colombia de mayores vuelve a ponerse la camiseta en el amistoso del 15 de noviembre ante Nueva Zelanda en Florida, allí en Estados Unidos. Hoy es día de la selección Colombia. Hoy es la otra selección hoy juega Colombia. La otra. La de los chiquitos, la sub-20. La que quiere un cupo a la final del Mundial de esa categoría, hoy se enfrenta a Argentina en esa semifinal que tendremos a partir de las 6 de la tarde. Por eso Colombia sigue siendo tendencia. El deporte, en realidad, el fútbol, tema de conversación en redes sociales. Y todos somos técnicos de la selección Colombia, así que bienvenidos todos los críticos de la selección Todos Colombia. Somos técnicos después del partido. Sí, señor, sigue siendo tendencia esto que no es muy usual en redes sociales. Ya por tercer día, el nombre de la cantante Gracie Rendón por los problemas judiciales de su papá. Todavía muchas especulaciones en redes sociales. Eso sí, ni una palabra del artista, que en las últimas horas ha estado muy activa en redes sociales, por ejemplo en Instagram, pero hablando de su carrera, de sus próximos conciertos, de la grabación de un video musical, ni una palabra de lo que está pasando. Pero se sabe que tiene detención domiciliaria. Sí, señor, que tiene detención domiciliaria. Que es cantante. También es cantante de música popular, que ella incluso hace 2 semanas le había hecho una publicidad, El Cachorro, es como lo conocen en el mundo del entretenimiento y de la música, y que pues además había estado ya presentado ante un juez, imputado cargos, y que ahora está en casa por cárcel. A ella, a la mujer que canta Amantes, que es esta canción, el papá es el que está en los líos, producto de una acusación de quienes contrataron para arreglar la piscina de la casa de Gracie Bahía, una casa en la que se registró un robo, y el papá, dice la denuncia, secuestró, detuvo y torturó a los que contrataron para la piscina, acusándolos del robo. En eso va esta historia. La última audiencia duró 5 horas y el papá de Gracie se queda en casa por cárcel por ahora. Y esta es la canción de Gracie con Magic Bahía. El papá de ella. De ella, pero la casa es de los dos. De Gracie y de Mike. Esa casa que queda está en Río Negro, en Llano Grande. En cerquita Medellín. Y este lío, y Gracie no dice nada, y tercer día de tendencia, esto se está complicando, pero les repito, por ahora, una investigación que sigue su curso en la Fiscalía General de la Nación. Y por último, muy rápido, Calamar, tema de conversación, producto del ataque con drones en simultánea a la casa del alcalde, a la estación de policía y al batallón del ejército, a los soldados, en el mismo municipio, al mismo tiempo, en ese municipio de Calamar. Por eso, si usted entra a redes sociales, verá que la palabra Calamar es tendencia. Ya les voy a contar del ataque de disidencias de las FARC, efectivamente, con drones, un ataque terrorista, bueno, varios ataques del terrorismo de los señores de Iván Mordisco. 5 de la mañana, 38 minutos. Antes, resultado del partido de la Selección Colombia, empate anoche jugando en New Jersey frente a la Selección de Canadá, que es anfitriona en el Mundial del año entrante. Allí, en New Jersey, se encuentra Cristian Marín. Néstor, buenos días. La selección Colombia en New Jersey, en el estadio Red Bull Arena, igualó a 0 con la selección de Canadá en partido preparatorio pensando en la Copa del Mundo. La calidad individual y colectiva del conjunto nacional que sacó a relucir frente a la selección de México el fin de semana anterior no apareció en New Jersey. Sin embargo, el técnico aprovechó la oportunidad para probar a algunos futbolistas que no tuvieron minutos frente a la selección azteca el sábado anterior en Dallas. Para Néstor Lorenzo, esta clase de rivales perfectamente pueden llegarse a cruzar en unos octavos o hasta cuartos de final de un campeonato mundial. Le dije a los muchachos, un partido de octavos o de cuartos en una Copa del Mundo. Es un rival muy duro, muy físico, muy al estilo europeo, su juego. Bueno, creo que no pudimos encontrar los circuitos que generan un buen fútbol durante mucho espacio del partido, pero bueno. Juan Fernando Quintero sumó su tercera titularidad en la era de Néstor Lorenzo. Es un jugador que tiene muchas apariciones, pero pocas presencias desde el vamos. Ayer tuvo la oportunidad de comandar las ideas del equipo colombiano, pero el primer tiempo para el equipo nacional se tornó bastante difícil por la intensidad y el juego corporal que ofrecieron los canadienses. Quintero poco evalúa lo que ha sido el factor resultado.
Por el contrario, empiezan a mirar alternativas de cara a lo que será la próxima edición de la Copa del Mundo en suelo norteamericano. Y es normal, yo creo que de alguna u otra forma nos sirve de preparación, para eso son estos partidos. Bueno, ya estar tranquilo, volver a nuestros clubes y prepararnos bien. Colombia se estará volviendo a reunir el próximo mes para enfrentar a Nueva Zelanda, el 15 de noviembre en Florida. El 18 tenía pactado enfrentar en New Jersey a la selección de Nigeria, pero el partido se ha caído en las últimas horas, ya que la selección africana estará disputando el repechaje de su confederación para tratar de buscar una plaza en la próxima edición de la Copa del Mundo. El propio Lorenzo ha confirmado que ya la federación está buscando plan B o plan C para jugar el compromiso ya pactado el próximo 18 de noviembre. Desde New Jersey, al lado de la selección Colombia, Cristian Marín, Blue Radio. Cristian, gracias. Del norte vamos al sur porque hoy, esta tarde a las 6, en el legendario Estadio Nacional de Santiago de Chile, juega la selección Colombia, la Sub-20, gran partido frente a Argentina, intentando buscar el paso a la final de ese mundial. Y allí en Santiago de Chile, con la otra selección, la Sub-20, se encuentra Fabio Poveda. Hola Néstor, buenos días. 4 cambios tendría la selección Colombia para enfrentar hoy a la selección de Argentina por la semifinal del Campeonato Mundial Sub-20. 3 de esas obligadas, la de Carlos Sarabia, lateral derecho, y Neisser Villarreal por acumulación de tarjetas amarillas. Sus reemplazos van a ser Joel Romero como lateral derecho y Emilio Aristizábal como centrodelantero. La otra baja sensible está en la mitad de la cancha por lesión. Jordan Barrera no podrá estar, aunque antes del partido le van a hacer una última prueba para ver si puede ser de la partida. Si no puede jugar, su reemplazo será el jugador del América de Cali, José Cavadía. Regresa Simón García, afortunadamente, después de pagar fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, el bastión de la defensa colombiana. César Torres, el director técnico colombiano, habla sobre otras opciones que tiene para armar la formación titular de Colombia. Competir con lealtad, ir a cada pelota con lealtad, con hombría, con valentía, y que cada pelota tenga el sello de que Colombia quiere imponerse en los duelos. Y después jugar, ¿no? Después yo creo que hay que tomar la pelota, hay que tener carácter, hay que irlo a buscar. Por mi cabeza pasa todo lo eminentemente futbolístico. Ellos ya saben a quién van a enfrentar. Recordemos que esta es la segunda vez que Colombia accede a esta instancia de semifinales en un campeonato mundial sub-20. Ya lo había hecho en el 2003 en Emiratos Árabes, cuando el director técnico era el profesor Reinaldo Rueda. Toda la información de la selección Colombia sub-20 con Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Fabio, gracias. 5 de la mañana, 42 minutos. Y efectivamente, la conmovedora imagen del día es esta del ataque con drones a la casa del alcalde de Calamar, que es un pueblo pobre que queda en el departamento del Guaviare, en donde los disidentes de las FARC de Iván Mordisco están causando una andanada terrorista. No solo allí, ataque contra la casa del alcalde, sino también contra la estación de policía. Es que el eco. ¿Qué eco hay a la entrada del batallón? Y alcanzaron a hacer blanco en la casa del alcalde, un hostigamiento repelido por el ejército que logró derribar uno de los drones utilizados por estos modernos disidentes de las FARC. Hermano, no se sabe, atentaron contra mi casa. No sé todavía, estoy esperando el parte. Siempre estoy un poquito estresado yo. No sé. Claro. Solo sé que atentaron contra mi vivienda con explosivos. Espere que me está llamando la fuerza pública, ya le marco. Y esta es una declaración hablando con compañeros suyos del alcalde de Calamar allí, Farid Camilo Castaño. Un ataque que ocurre apenas semanas después de la masacre de 8 integrantes, si ustedes recuerdan, de una congregación cristiana allí mismo. Un crimen atribuido a los mismos disidentes de las FARC. Allí, en esa zona, el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez. Hacemos un llamado contundente. Ese atentado que tiene que ver precisamente a través del uso de drones, pues llega hoy a cualquier sitio, cualquier rincón del municipio de Calamar, pero también en la dificultad que se pueda presentar en los otros 4 municipios. Por eso, nuestro llamado reiterativo y de manera escalonada vienen disidentes de las FARC que se han venido creciendo, envalentonados, atacando inclusive blancos civiles, dándole a la casa del alcalde de Calamar, repito, el alcalde Farid Camilo Castaño. Logró derribar el ejército uno de los drones, si no hubiera sido una tragedia aún mayor. El general Freddy Gómez es comandante de la 4ª División del Ejército. Tuvimos la
simplemente derribar un dron, un artefacto de esos que sus bandidos estaban utilizando para afectar a la tropa. Estamos frente a unos enfermos mentales, con unos traquetos que están dedicados exclusivamente a eso, a traquetear, y que como enfermos mentales pues llevan a cabo estas acciones psicópatas, porque eso lo hace un psicópata, en contra de la población civil, porque esa es población civil, afectar la casa del alcalde. Antes eran motos bomba, carros bomba, ahora son drones explosivos, ataque contra la casa, pero también contra la estación de policía y contra el batallón militar en Guaviare. Carlos Andrés Pérez. Néstor, buenos días. De manera simultánea y milimétricamente programado, emplearon tecnología con drones y explosivos. El municipio de Calamar, en el Guaviare, ayer fue objetivo de atentados terroristas. Primero, atentaron contra la vivienda del alcalde Camilo Castaño. Seguidamente fueron atacadas las instalaciones del batallón y la estación de policía. Así lo relató el coronel Gonzalo Esteban, comandante de la policía de este departamento. El primer ataque fue en contra de la casa del señor alcalde, del doctor Farid, quien afortunadamente no se encontraba dentro de la vivienda, estaba viajando. Hay 3 heridos leves, uno es el hermano del señor alcalde, el otro es una señora que estaba dentro de las instalaciones de la vivienda y el otro, entiendo, los primeros reportes, es una persona que se encuentra muy leve en las instalaciones del batallón. Estos fueron los disparos de parte de la fuerza pública intentando derribar los drones. Personas cercanas a este lugar vivieron momentos de temor sin saber qué sucedía. Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, rechazó lo sucedido y le hizo un llamado urgente y vehemente al gobierno nacional. Las autoridades le atribuyen este atentado a las disidencias de las FARC comandadas por alias Iván Mordisco. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Carlos, 5 de la mañana, 46 minutos, y coincidiendo con este atentado, o tal vez no por coincidencia, fue descubierto un plan terrorista para atentar contra la vida del Contralor General, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y la parlamentaria Catherine Jubinao, que es del Partido Verde. Una alerta de inteligencia llevó al gobierno a reforzar de urgencia sus esquemas de seguridad. Tema sobre el que habla el ambiente, el enrarecido ambiente de política, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Seguimos le advirtiendo a la comunidad internacional y a los colombianos que hoy no hay garantías para la oposición. Nosotros de manera permanente recibimos amenazas, no solamente a los precandidatos presidenciales, sino a nuestros líderes políticos. La situación de seguridad del país se agrava cada vez más. Estamos a 4 meses de las elecciones parlamentarias, digo clima enrarecido, porque ya mataron a un candidato presidencial, Miguel Uribe, y aparentemente el terrorismo no está conforme. Han descubierto planes para atentar contra mandatarios regionales y ahora contra estos muy protagonistas de la vida política. Miguel Cardosa. Buenos días, Néstor. El gobierno nacional ordenó reforzar los esquemas de seguridad del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, la senadora Paloma Valencia y la representante a la Cámara, Catherine Jubinao, después de conocerse un plan en su contra. La información fue entregada directamente al presidente Gustavo Petro, quien conoció detalles del caso y autorizó reuniones con los 3 involucrados para informarles sobre la situación. Según fuentes de inteligencia que conocieron del caso, la idea del plan sería responsabilizar al gobierno por los posibles atentados. Dentro de los hallazgos preliminares, no se descarta que existan vínculos con algunos integrantes retirados de la fuerza pública. Los organismos de seguridad están en la búsqueda de información adicional que permita esclarecer el origen del plan y neutralizar cualquier amenaza en curso. Al Contralor, la senadora y la representante se les comunicó oficialmente los riesgos identificados por inteligencia y se acordaron las medidas preventivas adoptadas. El refuerzo de los esquemas de protección fue la primera medida, mientras avanzan las investigaciones para determinar los responsables de esta situación y todo lo relacionado a la amenaza. Miguel Cardosa, Blue Radio. Y a propósito de terrorismo, Miguel, atención, anoche estalló un carro bomba en Ecuador. Un muerto, 30 heridos, un carro bomba que pusieron frente a un centro comercial. Desde Quito, noticia urgente con Henry Córdoba. Néstor, buenos días. Una persona falleció anoche tras la explosión de un vehículo en los exteriores de un centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa, ubicados en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador. El hecho se produjo sobre las 6:30 de la tarde y en videos que se han viralizado en redes sociales se puede observar cómo una camioneta explota segundos después de que comienza a incendiarse.
El coronel Martín Cucalón, jefe de bomberos de Guayaquil, señaló que la persona fallecida era un taxista y que los heridos fueron enviados a un hospital cercano, mientras que la policía evacuaba todos los edificios que están en la zona, como hoteles, oficinas, restaurantes y otros comercios. Bueno, hace un momento se hizo una detonación controlada de un segundo explosivo de otro vehículo. Tengo entendido por la información de la Policía Nacional que hay otro vehículo también con explosivos y que pronto se hará la otra detonación controlada. Esperamos que con eso podamos ya dejar limpio el sitio y poder retomar las actividades. Este es el segundo vehículo que explota en Guayaquil en menos de un mes. El pasado 26 de septiembre, otro automóvil fue detonado en los exteriores de la cárcel regional de Guayaquil, aunque en esta ocasión no se registraron ni heridos ni fallecidos. Néstor, Ecuador vive desde 2024 bajo un conflicto armado interno declarado por Noboa para luchar contra las bandas delictivas, a quien pasó a denominar como terroristas y a quienes se les atribuye la escalada de violencia que vive el país en los últimos años. Desde Quito, Henry Córdoba, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Y Estados Unidos en las costas del Caribe frente a Venezuela bombardeó otra lancha de narcotraficantes. Iban 6, por supuesto todos muertos. El argumento de Estados Unidos es que son aguas internacionales. Es la quinta lancha bombardeada, orden directa del presidente Donald Trump. Desde Washington, en Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y con los muertos de este ataque ya son en total 27 personas fallecidas en los 5 bombardeos que Estados Unidos ha efectuado en el Mar Caribe en contra de lanchas. En las imágenes publicadas por el presidente Trump se alcanza a ver una pequeña embarcación desde el cielo, está completamente detenida en alta mar, flotando cuando de un momento a otro es impactada por un único misil y explota. 6 individuos murieron a bordo, según lo que informó Trump, quien añadió que todos pertenecían a una organización terrorista y que la inteligencia confirmó que estaban traficando drogas. Pero contrario a otros bombardeos, Trump no dio detalles de la nacionalidad de los individuos. El ataque fue en aguas internacionales cerca a las costas de Venezuela y es el quinto que ejecuta Estados Unidos en medio de su campaña de máxima presión contra el régimen de Maduro y los cárteles del narcotráfico. Precisamente sobre Venezuela habló el presidente Trump ayer. All of that, but we get something in a way worse because they're a big purveyor of drugs, but we have worse. What they do very well is they send their criminals into the United States and they send. Venezuela ha cometido varios errores graves. En primer lugar, es una fuente importante de drogas que ingresan a los Estados Unidos, lo cual ya es bastante grave, pero aún peor, están enviando a sus peores criminales a nuestro país, decía Trump, mencionando allí al Tren de Aragua. Esto fue durante una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien le extendió su agradecimiento a Trump por el rescate por $20.000 millones que le está dando Estados Unidos a Argentina. Es lo que se conoce como un swap o intercambio de divisas. Estados Unidos ha comprado pesos argentinos para inyectar liquidez a la economía de ese país. Por eso Milei le regaló a Trump una copia de la carta que envió al Comité Noruego nominándolo al Premio Nobel de Paz. Y hablando de Venezuela y de bombardeos, una de las armas que Estados Unidos tiene desplegadas en el Mar Caribe son buques con misiles Tomahawk, los de largo alcance y de alta precisión. Pues a Trump le preguntaron si le va a proporcionar esos misiles a Ucrania de cara a la reunión que tiene con Zelensky el viernes en la Casa Blanca, y aprovechó para bromear con el presidente de Argentina, Javier Milei. I know what he has to say. He wants weapons. He would like to have Tomahawks. Everyone else wants Tomahawks. And we have a lot of Tomahawks. Tomahawk is a... Do you need any Tomahawks in Argentina? You can cross Moscow, Tomahawks. You need them for your opposition, I guess, because see, in this country, they'd use Tomahawks for the opposition. I don't do that. I'm much nicer. The Democrats would use them if they had the chance. Nosotros tenemos muchos misiles Tomahawk. ¿Necesitas algún misil Tomahawk en Argentina? Le preguntaba al presidente Milei entre risas. Me imagino que los necesitas para tu oposición. Aquí en Estados Unidos usarían Tomahawks contra la oposición. Yo no lo hago. Soy mucho más amable, pero los demócratas sí los usarían conmigo, decía el presidente.
presidente Trump, Néstor. Gracias, Juan Camilo. 5 de la mañana, 54 minutos. Hablando del Tren de Aragua y de este grupo de narcotráfico y terroristas, el gobierno finalmente cerró la idea de meterlos en el proceso de paz total. Le habían enviado los señores del Tren de Aragua una carta al presidente Petro pidiendo pista allí en ese plan de paz total, en donde el gobierno ha metido a todos, los políticos y los no políticos. Larry Changa, que es el jefe de ese Tren de Aragua, era el representante que pidió pista. Le responde el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Con el Ministerio de Justicia y la Consejería de Paz han tomado medidas de diligencia muy serias para evitar que, sobre pretexto de la participación en los procesos de paz, miembros de organizaciones delictivas se burlen de las órdenes de extradición. El país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, sobre pretexto de participar en los procesos de paz... Y se quieren meter en el proceso de paz total los señores del Tren de Aragua, obviamente para evitar lo que está pasando, que es ser perseguidos por la justicia internacional. 5 de la mañana, 56 minutos. Uno de los jefes del Tren de Aragua murió, se lanzó de un 6º piso acorralado en un operativo de la policía, y otro del Tren de Aragua fue capturado en las últimas horas en Bogotá. Felipe García. Hola, Néstor, se trata de Ender Alexis Rojas, un peligroso cabecilla del Tren de Aragua que estaba en un apartamento en Sabaneta, Antioquia, cuando llegó un operativo del Gaula Élite de la policía, y allí, al verse acorralado y sin tiempo para escapar, corrió hacia el balcón y en medio de la confusión se lanzó al vacío desde un 6º piso mientras que los agentes estaban entrando al apartamento. Este hombre murió de inmediato y todo quedó grabado en los videos de las cámaras de los policías. Alias Ender, Néstor, no era un delincuente cualquiera. Las autoridades lo señalan de ser cabecilla del Tren de Aragua en Chile y coordinaba operaciones de secuestro y extorsión a gran escala, no solo allí sino aquí en Colombia y en Perú. Tenía circular roja de Interpol y, de acuerdo con los reportes, había llegado a Colombia en 2024 para reorganizar células del Tren de Aragua y ampliar su influencia criminal desde Antioquia. También en otro operativo en La Ceja, Antioquia, fue capturado Adrián José Rodríguez, conocido en el bajo mundo como Adriancito, considerado uno de los más peligrosos cabecillas del Tren de Aragua y uno de los 10 delincuentes más buscados en Venezuela. Ahí están, este que vemos es el video, el de Medellín o el de Bogotá, Felipe. El de Medellín, se trata Ender Alexis Rojas Montaña. Allí se ven en las cámaras de seguridad cuando este hombre ingresa a la policía y se lanza de inmediato del balcón, cayendo y muriendo de inmediato en el lugar, Néstor. Las 5:57 minutos, ahora la noticia económica de hoy miércoles. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Quedó lista la ponencia para que el presupuesto general de la Nación del próximo año, que pudo mantenerse con vida en las comisiones económicas del Congreso hace unas semanas, pueda completar su trámite con la aprobación de las plenarias tanto de Cámara como de Senado. En esta ponencia para los debates finales quedó plasmada la reducción de 10 billones de pesos en el monto del presupuesto, que permitió destrabarlo en las comisiones, quedando en 546,9 billones. El tijeretazo frente a la propuesta inicial del gobierno se distribuye así: 7,7 billones en funcionamiento, 1,9 billones en el servicio de la deuda y unos 400.000 millones de pesos en el presupuesto de inversión pública. Agricultura, comercio, el Congreso, el sector deporte, la presidencia, salud y TIC están entre los sectores que están ganando recursos en medio de esta recomposición. Esto gracias al sacrificio del sector ambiente, ciencia, defensa, Hacienda, la Fiscalía, Inclusión Social, Interior, Justicia, Trabajo y Vivienda, que tuvieron recortes en sus presupuestos frente al proyecto original radicado por el gobierno. La registraduría no tuvo cambios en su asignación, que se mantiene en casi 7 billones de pesos para garantizar los procesos electorales del próximo año. Las plenarias del Congreso tienen la facultad de hacer modificaciones adicionales y el plazo máximo definitivo para aprobar el presupuesto general de 2026 es el próximo lunes 20 de octubre. Víctor Grosso, datafx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el Mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el Mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el Mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará.
Mundial se ve en Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 50 segundos. Atención, esta madrugada, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, retiró su nombre para la consulta del pacto histórico que va a ser el domingo de la semana entrante, o que iba a ser el domingo de la semana entrante. Por sustracción de materia, sin Quintero, dice el presidente Petro esta madrugada que la consulta queda desbaratada y seguramente tiene razón. Renunciado Daniel Quintero a participar en esa consulta en donde buscan elegir al candidato de la izquierda del petrismo, no hay candidato fuerte y seguramente vendrán las renuncias de los otros dos, que son Iván Cepeda y Carolina Corcho. La consulta queda reducida a una consulta para elegir candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes de ese pacto histórico que además, paradójicamente, no existe. Y ese fue el motivo de toda esta crisis política que está sucediendo. Ya la registraduría se gastó casi 200.000 millones de pesos en la organización, en la impresión de los tarjetones, que a propósito es allí donde está el florero de Llorente. Todo empezó ayer en la tarde, cuando en el Consejo Nacional Electoral se dieron cuenta de que lo que pensaban hacer con 3 candidatos de diferentes partidos era una consulta interpartidista, no una consulta interna del pacto histórico que no tiene personería jurídica, y entonces decidieron retirar el logo del pacto histórico de los tarjetones. Sin el logo se vuelve una consulta interpartidista, y siendo una consulta interpartidista, el ganador de esta consulta, que iba a ser seguramente Daniel Quintero, no hubiese podido participar en la otra consulta interpartidista de marzo del año entrante. Así que todo un galimatías entre técnico y político. El presidente Petro, Quintero, toda la gente de la izquierda esta madrugada está acusando al Consejo Nacional Electoral de darle un golpe, y dicen que es la derecha de darle un golpe democrático a la izquierda que quería elegir. Ahora están metidos en un problema gigante porque ya está organizada la consulta. Ya han gastado cerca de 80.000 o 90.000 millones de pesos. Si se retiran efectivamente, como comenzaron a retirarse esta madrugada, los partidos políticos que están allí, que son el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica, tendrían que reponer lo gastado por la registraduría. El domingo de la próxima semana, que es la fecha 26 de octubre, va a haber en consecuencia solo una consulta relativamente chiquita, si me perdonan los señores de la izquierda, para elegir los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes de las parlamentarias del año entrante. Por supuesto, una consulta muy diferente a lo que hubiese querido el presidente Petro, que por otro lado aquí está sin ningún escrúpulo participando en política, invitando a votar, metiéndole la mano a la escogencia de quien él quisiera fuera su sucesor. Daniel Quintero, que dicho por otro lado, está metido en un problema judicial gigante, él con su hermano Miguel, porque se les están cerrando los caminos, producto de la investigación de la justicia colombiana, que cada vez encuentra más pruebas de la corrupción que hubo en Medellín. Hoy hay novedades, a las 7:30 de la mañana podrían ir a la cárcel algunos de esos cómplices en los contratos que hubo en Medellín. Son las 6 de la mañana, 4 minutos. Bienvenidos. Esta noticia no le importa solamente a la izquierda, es determinante para saber quién gobernará Colombia el año entrante. Y en segundos también la historia de la curiosa renuncia de la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, que pone a la petrolera colombiana en una crisis muy profunda. La doctora de Greiff revivió la carta que había presentado en mayo, renunciando de manera irrevocable por diferencias de fondo con el gobierno. Básicamente por 3 cosas.
Uno, porque quieren vender el fracking del Permian que queda en Estados Unidos, uno de los más rentables para Ecopetrol. Ella se opone. 2, quieren comprar monómeros. Y 3, quieren sacar adelante, antes de que termine el gobierno, la compra de gas para lanzarle un salvavidas a Ecopetrol. Y ella, como presidenta de la Junta Directiva, sabe que eso tendría consecuencias, inclusive con el gobierno de los Estados Unidos, entre otras cosas, porque Ecopetrol es una empresa listada en el mercado de valores de Nueva York. La renuncia irrevocable de la doctora Mónica de Greiff, dijo, es además curiosa, porque tendrá que ser aceptada por la Asamblea, y la Asamblea es hasta marzo. Tendrían que convocar a una asamblea, como hicieron ya con algunos antecedentes de otros miembros de Junta Directiva que se fueron a Ecopetrol. Es decir, ella no renuncia ante el gobierno, no renuncia ante el presidente Petro o ante Ricardo Roja, el presidente de Ecopetrol, con quien no tenía una buena relación. Tenemos historias para acompañarlos esta mañana. No hubo decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Eso sí, la Sala Plena dio el primer paso para aceptar la recusación del magistrado Héctor Carvajal, que fue abogado de Colpensiones y que ha sido recusado y que efectivamente podría estar inhabilitado. Van a tener que transitar todavía un largo camino. El tema de la pensional fue el motivo de una lánguida, escuálida manifestación de sindicatos que llegaron apenas algunas decenas de personas a protestar frente a la sede de la Corte Constitucional. Hasta que no se resuelva esa recusación, que va a tener ponencia del magistrado Ibáñez, la Corte no definirá el fondo, la exequibilidad de la reforma pensional. Como la Corte no tomó ninguna decisión, finalmente fueron pobrísimas, las marchas de la poderosa CUT, del nutrido sindicato de los maestros de FECODE, que habían anunciado protestas para presionar a la Corte en la decisión de la pensional. No hubo ni una ni otra cosa, pero el músculo de los sindicatos parece muy desgastado. Los que sí siguen protestando son los indígenas. Esta madrugada está bloqueada la vía panamericana y hay afros, indígenas y campesinos del Congreso de los Pueblos, un grupo de indígenas que con encapuchados y de manera violenta se tomaron edificios como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior o la Unidad de Víctimas o la Agencia de Tierras, todos en Bogotá, en donde están acampando. Se niegan a irse. Ahora le piden al gobierno una constituyente popular, ese Congreso de los Pueblos, no con vínculos, todos en el mundo de la legalidad. Y hubo reunión del presidente Petro con algunos parlamentarios. Se frustró la reunión grande que habían convocado desde la Casa de Nariño con parlamentarios para sacar adelante la reforma a la salud, que está más enredada que la reforma pensional. A los parlamentarios les había llegado una invitación con un mensaje de la directora del DAPRE. Los desinvita públicamente el presidente Petro, admitiendo que fue un error y que él no tiene nada que hablar con los parlamentarios, lo cual parece querer decir, por otro lado, que la suerte de la reforma a la salud está echada. Bienvenidos, 6 de la mañana, 8 minutos. Historias en segundos. Deportes. Hoy es día de partido de la selección que juega esta tarde a las 6 de la tarde frente a Argentina, jugándose el paso a la final del Mundial Sub-20. Ricardo, con buenas posibilidades, de pronto pasamos a la final del Mundial, estos que son los muchachos, los jovencitos de la Selección Colombia. Hola, Néstor, feliz mañana para usted y para todos. Es cierto, la carta de hoy es muy interesante, es la posibilidad de llegar, oigan bien, por primera vez a una final de un campeonato del mundo a nivel masculino en la categoría Sub-20. Y realmente les vamos a contar por qué esta selección tiene argumentos para pelear ese sueño y esa posibilidad de llegar al final de la tarde de hoy, que lo tendremos aquí en Blue Radio y en el Gol Caracol, el camino hacia ese sueño mundialista. Desafortunadamente hay también malas noticias. Terrorismo en el Guaviare, ataque de los disidentes de las FARC, el mismo terrorismo que anoche atacó Ecuador. Una persona muerta, 30 heridos en un carro bomba frente a un centro comercial en donde hay oficinas relacionadas con la familia Noboa, que es el presidente de Ecuador. Deportes, política. Roy Barreras dice que está cerca de tomar una decisión. En realidad está tomadísima la decisión, va a ser candidato presidencial, pero esa expectativa falsa que él quiere generar hace parte de la campaña política en la que estamos metidos. 6-9 minutos, aquí está lo más importante. Bienvenidos. El resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La campaña ha tomado la decisión
de retirar mi nombre y de no participar en la consulta del próximo 26 de octubre. El precandidato presidencial Daniel Quintero retiró su nombre y no participará en la consulta del pacto histórico. Esto tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de modificar las condiciones de ese proceso. Según explicó Quintero, el CNE convirtió la consulta en un ejercicio interpartidista. Convirtieron la consulta del pacto histórico a la presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo. El establecimiento quiere evitar que podamos participar en un gran frente amplio el próximo 9 de marzo. La también precandidata Carolina Corcho. La inconsistencia es que en el tarjetón se dice que se vota por una candidatura presidencial, lo cual implicaría que el candidato o la candidata que salga de allí iría hasta la primera vuelta. Esa no es la solicitud que se le hizo a la registraduría. Es una consulta partidista abierta donde puede votar cualquier ciudadano y ciudadana. Con una votación de 7 contra 2, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral negó el uso del logo del pacto histórico en la consulta presidencial de la izquierda del próximo 26 de octubre. La registraduría tendrá que evaluar si deberá imprimir nuevos tarjetones, incluyendo los 3 logos de los partidos que solicitaron la consulta: el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. El presidente del Congreso, Lídio García, advirtió que tramitará una moción de censura a los ministros que no asistan a los debates de control político al cuestionar la ausencia de los ministros de Educación y de Hacienda a un debate sobre la crisis en el ICETEX. Si eso se vuelve a repetir, les prometo que haremos todo lo necesario y lo que indica la ley para hacer respetar el Senado de la República. El Centro Democrático informó que el próximo 28 de noviembre anunciarán al candidato presidencial del partido. Según han dicho hasta el momento, el mecanismo utilizado sería una encuesta internacional. El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Básicamente lo que se había decidido es que será una encuesta. Falta afinar los detalles, cómo será. Una alerta de inteligencia llevó al gobierno nacional a reforzar los esquemas de seguridad del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, la senadora Paloma Valencia y la representante Catherine Juinao. Precisamente, desde el Partido Centro Democrático lamentaron que no hay garantías. Alguien me preguntaba en estos días que cómo nos estamos protegiendo y lo decía, nos encomendamos a mi Dios y a la Virgen. Entre tanto, las autoridades investigan la incineración de un vehículo tipo Chevrolet Spark con publicidad de la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella en una vía que comunica los departamentos de Norte de Santander y Arauca. Me acusa Petro de ser paramilitar. Lo reitera y secunda su ministro de Justicia, el perverso Eduardo Montealegre. Lo repiten sus jefirros, María José Pizarro, la señora Corcho, y lo ambienta su ministro del Interior, Armando Benedetti. Las fuerzas militares confirmaron un ataque contra la casa del alcalde de Calamar, Guaviare. Granadas de mortero que fueron lanzadas desde drones contra la casa del alcalde Camilo Castaño. Posteriormente fue un ataque al batallón Camacho Leiva de ese municipio y después a la estación de policía, que dijo el comandante de la 4ª División, el general Freddy Gómez. 4 explosivos que fueron lanzados por esos equipos. Estamos frente a unos enfermos mentales, con unos traquetos que están dedicados exclusivamente a eso, a traquetear. ¡Aquí en la lucha! Por la fuerza, irrumpieron en la mañana de este martes varios sujetos a 5 entidades gubernamentales en Bogotá. Las tomas se produjeron casi que de manera simultánea en cambuches improvisados en las sedes del Ministerio de Vivienda, del Interior y de Agricultura, también la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para las Víctimas. Alegan falta de garantías de seguridad en los territorios, exigen una reforma agraria, vivienda digna y el desmonte de la doctrina de seguridad nacional, a lo que el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió. Esas propuestas están raras, es obvio que hay estructuras criminales detrás de esas protestas. No quiero ser fuerte, pero me toca hacerlo porque no puede ser que lleguen a negociar a Bogotá. El gobierno cerró la puerta a que el Tren de Aragua ingrese al proyecto de paz total. Esto luego de la solicitud que hizo el cofundador de ese grupo ilegal, alias Larry Changa, pidiéndole al presidente Gustavo Petro un espacio para iniciar un proceso exploratorio de paz. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. El Estado colombiano, con el Ministerio de Justicia y la Consejería de Paz, han tomado medidas de diligencia muy serias para evitar que, sobre pretexto de la participación en los procesos de paz, miembros de organizaciones delictivas se burlen de las órdenes de extradición.
De nuevo amanece en crisis Ecopetrol, esta vez por la salida de Mónica de Greiff de la junta directiva. De Greiff ya había renunciado al directorio a finales de mayo, pero el propio gobierno había frenado su salida. La junta directiva de Ecopetrol se queda sin presidenta, el directorio queda con apenas 8 personas y el gobierno tendría que llamar a una junta directiva extraordinaria si quiere reemplazar a de Greiff antes de marzo. Escúchenme bien, a estas personas que han perpetrado estas, los vamos a buscar debajo de las piedras. Los vamos a encontrar en sus madrigueras y pueden estar ustedes seguros, señores delincuentes, como que Dios existe, que vamos a dar con ustedes y van a tener que pagarla. Esa fue la advertencia que hizo el gobernador de la provincia del Guaya en Ecuador, Humberto Plaza, luego de que las autoridades ecuatorianas hallaran 4 cargas explosivas de alto poder y un dispositivo electrónico de activación tras la detonación de un carro bomba en uno de los sectores más exclusivos de Guayaquil. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, el hecho dejó una persona fallecida y 30 heridas, entre ellas 2 hospitalizados y 25 personas con lesiones leves. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamás que intervendrá sin dudarlo si estos no cumplen con el desarme acordado en el plan de paz para Gaza. La declaración se dio tras su reunión con el mandatario argentino Javier Milei en la Casa Blanca. Trump celebró la liberación de 20 rehenes israelíes, pero señaló que el grupo aún no ha entregado todos los cuerpos de las víctimas fallecidas. Aumenta la fragilidad de la paz en Gaza, la lenta entrega de los cuerpos y la confirmación de que uno de los cadáveres no corresponde a los rehenes israelíes profundizan la desconfianza entre Israel y Hamás, mientras crecen las denuncias de ejecuciones extrajudiciales a plena luz del día en la franja. Israel dice además que no hay señales de que Hamás camine al desarme. Y en deportes, finalizó la doble jornada de partidos de preparación para Colombia de cara a la Copa del Mundo del 2026. La tricolor cerró el mes de octubre con empate sin goles ante la selección de Canadá. Richard Ríos y su balance final. Sensaciones buenas, el primer partido fuimos muy superiores y bueno, jugadores que nunca jugamos juntos y ahora jugamos por primera vez, creo que no lo hicimos tan mal. Claro que hay muchas cosas por mejorar y siempre va a haber margen para mejorar. Además, la selección Colombia Sub-20 buscará hacer historia esta tarde a partir de las 6 cuando enfrente a la selección de Argentina por un cupo en la final de la Copa del Mundo de la categoría. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. En el país, cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacer lo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Cuidemos desde el primer latido. Una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil y Blue. Vigilado Supersalud. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura. Testimonios reales sobre salud mental. 6 de la mañana, 18 minutos. Capítulo del novelón hoy alrededor de la consulta del pacto histórico que debía ser el 26 de octubre, domingo de la semana entrante. Digo debía ser porque pasada las 12 de la noche, es decir, esta madrugada, Daniel Quintero, el candidato fuerte de los 3 en esa consulta, anuncia que retira su nombre. Y en consecuencia, casi por sustracción de materia, después el presidente Petro dice que se desbarata la consulta popular. Y el presidente Petro, que ha estado tan activo invitando a votar, moviendo los hilos de esa consulta para escoger a su sucesor, parece dar allí la orden. Sin Daniel Quintero, me imagino posibilidades de que los otros dos, Carolina Corcho e Iván Cepeda, participen sin Daniel Quintero, pues prácticamente nulas. No, ninguna. Eso es lo que le iba a decir. Me imagino que estamos esperando la declaración de Iván Cepeda y de Carolina Corcho de que ellos también se retiran, porque claramente pues la decisión de Daniel Quintero se toma
consultada y aprobada por el presidente de la República. Como sabemos, pues Daniel Quintero y el presidente Gustavo Petro en esta situación de la consulta pues han tenido una actitud absolutamente acompasada el uno con el otro. Ahora, es una especie de, no sé cómo se llamaría, suicidio de la consulta, porque para decir verdad, aunque le están echando la culpa al Consejo Nacional Electoral, que tomó ayer una decisión de que no se podía usar solo el símbolo del pacto histórico, pues la verdad es que la consulta podía llevarse adelante, incluyendo los símbolos de los tres partidos. Eso no es nuevo tampoco, Héctor. La semana pasada aquí yo les había dicho, la decisión alrededor de que el pacto histórico no tenía personería jurídica, eso volvió automáticamente desde la semana pasada, que era una consulta interpartidista. Es que ahí están las dudas, porque hay interpretaciones legales que dicen que un candidato no podría participar en dos consultas interpartidistas para las mismas elecciones. Sí, entonces, si llegara a ganar Daniel Quintero el 26 de octubre, él no podría participar en la consulta de Frente Amplio en marzo, tendría que irse solo en campaña hasta el mes de mayo. Es una de las pero eso ya se sabía, Ricardo, eso no es nuevo, claro, ¿no? Pero es que ese es el punto, ellos lo sabían desde el comienzo, el presidente Petro lo sabía incluso cuando el pacto había decidido que no iba a la consulta, y el presidente se impuso desde Nueva York, llamó al pacto, hizo reunión y dio un golpe en la mesa y dijo la consulta se hace porque se hace. Todo el mundo le advirtió, es presidente, aquí hay muchas dudas jurídicas, y el presidente dijo no, vamos a la consulta. 2 doritos después, 2 semanas después, el presidente y Quintero y demás se dan cuenta de que las cosas van en serio y que las normas se tienen que cumplir, sea Petro o sea el pacto o sea quien sea. No tengo el nombre del abogado que finalmente les dijo no podrían participar en las 2 consultas, pero evidentemente se veía venir y estaban jugando con fuego. Y finalmente lo que origina esto es que el pacto histórico, cualquiera que sea su configuración, con logo o sin logo, no va a poder hacer la consulta la semana entrante. Esa iba a ser una consulta interpartidista. Claro, que es a lo que pero es que lo dijeron ellos mismos hace una semana, cuando hubo pues esta discusión precisamente a propósito de una decisión del Consejo Nacional Electoral, pues todos dijeron, sí, la decisión del tribunal es a la que me refiero, el tribunal que les negó la tutela, ellos dijeron la solución es que vamos a hacer una consulta interpartidista, y así la plantearon, y entonces es un poco raro que 8 o 10 días después se den cuenta, no, es que es una consulta interpartidista y así no queremos porque esa no nos da la suficiente certeza jurídica. Sobre si puede o no participar ese candidato, hay una discusión jurídica, eso es evidente, pero podría resolverse en favor eventualmente, pero también podría resolverse en contra porque hay un debate, claro, pero se arriesgan a lo mismo a lo que quedan, Néstor, porque es que ¿cuál es el punto? Es que si no tienen un candidato único, pues para ellos va a ser muy difícil llevar adelante la consulta con lo que llaman el Frente Amplio en marzo, porque justamente lo que el presidente de la República dice es, si nos presentamos divididos, pues ganan los candidatos que no son de los partidos de izquierda. Ese es el cálculo que hacen. Pero la verdad esto se embolató, creo, Néstor, porque además supongamos que hoy volvieran a decir que sí, que va a consulta y tal. Este tipo de noticias, un día sí, otro día no, pues desestimula mucho la campaña y a los potenciales electores a votar, porque no saben si hay o no. 10 días de esas elecciones. Si llegan a bajar de la consulta, tendrían que bajarse del bus en más de 80.000 o 90.000 millones de pesos, ¿no? La plata que los partidos políticos. La plata que tendrían que reponerle a registraduría. Es que esto no es un juego. Que además, dicho por otro lado, Ricardo, la registraduría, un poquito de manera apresurada, se puso a imprimir tarjetones. Ya están impresos los tarjetones con el logo. Con el logo del pacto histórico. Ya están Lo distribuidos. que hizo ayer el Consejo Electoral es decirles, el pacto histórico no existe, es una consulta interpartidista y por eso se meten de cabeza en semejante crisis. Todo mal manejado, todo con una cosa un poquito cantinflesca de que a estas alturas parece no va a haber la consulta del pacto histórico, que dicho sea de paso, si ustedes no lo saben, es el grupo político que gobierna. Le agrego un ingrediente interesante para la discusión. Hay un artículo de la ley que señala que Daniel Quintero ya no podría renunciar a la consulta, que al haber quedado en firme su inscripción, ya cuenta como precandidato.
Es decir, que así él renuncie hoy, ya no podría renunciar y se cuenta como si hubiera participado en la consulta del 26 de octubre. Por eso les estoy diciendo, todo un novelón alrededor de un hecho político, divertido, cantinflesco, como ustedes lo quieran poner. 6:24 minutos, ahora tendrá grandes consecuencias políticas. De aquí depende quién va a ser el próximo presidente, o por lo menos quién aspira a ser el próximo presidente de la República. Sobre la renuncia, entre comillas, de Daniel Quintero, es Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues como usted lo afirma, el precandidato presidencial Daniel Quintero retiró su nombre esta mañana de manera sorpresiva y no va a participar en esa consulta del pacto histórico prevista para el 26 de octubre. Oficializó esta decisión a través de un trino a las 1:45 de la madrugada. Quintero acusa directamente al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional de cambiar las reglas de juego porque convirtió esta consulta de octubre de interna a interpartidista, lo que a su juicio deja en riesgo su participación en la consulta del llamado Frente Amplio prevista para el mes de marzo. El pronunciamiento de Daniel Quintero se produce después del fallo del Consejo Nacional Electoral que impide que el pacto histórico, como ustedes mencionaban, use sus logos en los tarjetones, argumentando que el movimiento no tiene aún personería jurídica y que está conformado aún por partidos individuales como el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Este es el anuncio de Daniel Quintero diciendo que mataron la consulta del pacto histórico. Mataron la consulta del pacto histórico. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas de juego el día de hoy. Convirtieron la consulta del pacto histórico a la presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo. El establecimiento quiere evitar que podamos participar en un gran frente amplio el próximo 9 de marzo. Mi voluntad, la de Iván, la de Carolina, fue la de participar en consultas partidistas que garantizaran sin riesgos jurídicos nuestra participación en las elecciones de marzo. Es evidente que la derecha quiere evitar que lleguemos unidos al otro año. No voy a caer en esa trampa. Por esta razón, después de estudiar estos hechos con mi equipo jurídico, la campaña ha tomado la decisión de retirar mi nombre y de no participar en la consulta del próximo 26 de octubre. Esto ante la inseguridad jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso. Sigo firme en mi deseo de trabajar por Colombia y participar en las elecciones. De Daniel Quintero, Néstor. Entre tanto, la precandidata presidencial Carolina Corcho insistió en que la personería del pacto histórico está plenamente vigente y que incluso el tarjetón del próximo domingo debe quedar expreso que se trataría de una consulta interna y no interpartidista. La inconsistencia es que en el tarjetón se dice que se vota por una candidatura presidencial, lo cual implicaría que el candidato o la candidata que salga de allí iría hasta la primera vuelta. Esa no es la solicitud que se le hizo a la registraduría. Es una consulta partidista abierta donde puede votar cualquier ciudadano y ciudadana, donde lo que se va a elegir ahí y no se le puede engañar al elector con el tarjetón. Y en las últimas horas se ha pronunciado el propio presidente de la República, Gustavo Petro, a través de X, quien señaló que el Consejo Nacional Electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del pacto histórico, la desbarata a la fuerza y asegura que es un golpe antidemocrático. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 28 minutos. Lo que hay detrás de todas estas jugadas de la consulta que por ahora está tambaleando del pacto histórico podría titularse que es la crónica de un fracaso anunciado, porque el pretexto que utiliza Daniel Quintero para bajarse de esta consulta es una decisión que ya estaba muy cantada y básicamente la desarrolla en las últimas horas el Consejo Nacional Electoral, que dice que no se podrá usar el logo del pacto histórico en las tarjetas electorales de la consulta del próximo 26 de octubre, porque el pacto histórico no existe hoy, no tiene personería jurídica por cuenta de una decisión previa del CNE que ya conocía el presidente Petro y conocía el pacto histórico. Esta decisión de Daniel Quintero de bajarse de la consulta viene luego con una práctica confesión del presidente Gustavo Petro, que es que su candidato
indudablemente para esa consulta sería Daniel Quintero. El presidente Petro, luego de que Quintero renuncia, se baja de la aspiración a la consulta, arremete contra la decisión del Consejo Nacional Electoral, como nos decía Slobodan. Pero la verdad es que aquí no hay cambios frente a lo que ya venía pasando desde hace varias semanas. Incluso los propios candidatos sabían que esta era una consulta interpartidista. El Tribunal Superior de Bogotá había negado la tutela que habían entablado Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, que había concedido las medidas cautelares a través de las cuales de manera provisional se habían inscrito los 3 candidatos ante la registraduría. Hoy, como les digo, el pacto histórico no existe como partido y no tiene personería jurídica. En cualquier caso, la consulta debe ir, sí o sí, el próximo 26 de octubre. Si se llegan a bajar Carolina Corcho, Iván Cepeda y los partidos políticos, el Polo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica, tendrían que bajarse del bus, tendrían que meterse de la mano al drill y pagar más de 100.000 millones de pesos que ya ha invertido la registraduría, no solo en imprimir los tarjetones y distribuirlos en el país, sino también en organizar la consulta del próximo 26 de octubre. ¿Dónde está la bolita? La bolita está en el temor de la izquierda, del petrismo mejor, de quedarse por fuera de la consulta del Frente Amplio del próximo 8 de marzo, donde están otros sectores de la centroizquierda, Roy Barreras y otros. ¿Por qué? Porque al ser una consulta interpartidista, la del próximo 26 de octubre, no podrían ir a otra interpartidista en el mes de marzo, de acuerdo con la ley, sino que el ganador del 26 de octubre tendría que ir solo por el desierto hasta el mes de mayo, como único candidato de ese sector político, con las evidentes consecuencias que esto obtendría. Sin lugar a dudas, el gran perdedor de estas movidas es el presidente Gustavo Petro, quien había usado su poder como líder natural del pacto histórico, se había impuesto y había desautorizado la decisión del comité político del pacto, que ya había adoptado la determinación de no ir a la consulta de octubre. Él, desde Nueva York, llamó, citó a reunión y dijo: la consulta va porque va, y hoy aquí están las consecuencias, que nos llevan a una conclusión que todos tendríamos que tener muy clara, pero que parece que algunos no lo tienen. Las normas son para cumplirse. Nadie, ni el presidente de la República están por encima de la ley. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Crisis nuevamente en Ecopetrol y crisis otra vez por la renuncia de miembros de Junta, en esta ocasión por la presidenta del directorio, Mónica de Greiff, quien renunció ayer nuevamente a la Junta de Ecopetrol y, como dice el refrán, ya parece despidiéndose más que circo malo. Renuncia que de hecho ya estaba cantada, incluso la había comunicado oficialmente a finales del mes de mayo, cuando renunció por primera vez a la Junta Directiva de Ecopetrol, pero según ella decidió quedarse hasta la asamblea de marzo para no convertirse en un obstáculo jurídico que le impidiera a la Junta poder sesionar por no tener el número mínimo de mujeres que es requerido. 30% de participación femenina en la Junta, según la última reforma estatutaria de Ecopetrol del 10 de enero del año pasado. No obstante, ahora, y al cabo de 5 meses, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, decide Mónica de Greiff finalmente dar el paso al costado y hacer efectiva esa renuncia a partir de la fecha, según se lee textualmente en la última frase de su carta del día de ayer. Sin embargo, decidir hasta cuándo se queda no le compete a ella, sino que es resorte y función exclusiva de la Asamblea de Ecopetrol, que en sesión ordinaria o extraordinaria puede nombrar o remover miembros de Junta, según lo establece el numeral C del artículo 15 del capítulo 5 de los estatutos de Ecopetrol, y tal y como se tuvo que hacer también citando a Asamblea Extraordinaria luego de la renuncia de Juan José Chavarría y Luis Alberto Zuleta a la Junta Directiva de Ecopetrol, quienes renunciaron a la misma también en carta pública el 30 de agosto del año pasado, luego de que el presidente Petro tumbara el negocio de fracking en la cuenca del Permian en los Estados Unidos, proyecto Crown Rock, propiedad de la Oxy, para el cual la Junta de Ecopetrol ya había aprobado una inversión por $3.500 millones en una reunión de mayo del año 2024 con una votación que fue 7-2. Negocio en la cuenca del Permian, nuevamente hoy florero de Llorente en la salida de Mónica de Greiff, así como también otros 2 grandes negocios en los que está empeñado el presidente Gustavo Petro para Ecopetrol: la compra de la empresa de fertilizantes monómeros colombo-venezolanos, que nada tiene que ver con Ecopetrol, que nada tiene que ver con el negocio petrolero y de gasífero. De hecho, es una empresa de agroquímicos que vende pesticidas para el campo, y de otro lado, la importación de gas del gobierno venezolano, complicada y enredada también porque PDVSA está entre ceja y ceja del Departamento de Estado y de la OFAC, que es la Oficina de Lavado de Activos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6 de la mañana, 34 minutos. Por si alguien todavía tiene alguna duda del poder del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que hoy manda en el gobierno la salida del superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, es otra confirmación. A Rubiano no solo le pidieron la renuncia, sino que como él no la presentó de inmediato, esperando una reunión con el jefe máximo, el presidente Gustavo Petro, en la cartera de Jaramillo empezaron los movimientos para declararlo insubsistente a un funcionario que por 11 meses era otro de los alfiles de la estrategia para cambiar el modelo en todo el sistema de salud. A Rubiano lo sacan, así él diga que se va por razones políticas, el mismo día en el que en la Comisión Séptima de la Cámara estaba convocado a un debate sobre nueva EPS que por cierto está intervenida y manejada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso es que Rubiano, intentando ocultar esa crisis que él ya conocía y era la de su salida del cargo, se excusó con el Congreso, que tenía una cita odontológica que le impedía asistir a ese debate, un debate que estaba citado hace 2 meses a las 9 de la mañana, pero dijo que su cita era urgente y que era a las 8 de la mañana. De fondo, Giovanni Rubiano fue superintendente desde el 6 de noviembre de 2024, el reemplazo de Luis Carlos Leal. Desde que se posesionó, el presidente Petro le puso una tarea: aumentar la vigilancia sobre las EPS. En sus 11 meses, si bien Rubiano no ordenó nuevas intervenciones, sí mantuvo la supervisión de las EPS hoy administradas por el gobierno. Por ejemplo, el caso Sanitas, el caso Cosalud, el caso Nueva EPS y Caprecosa, por poner algunos ejemplos. Entre ellas, las EPS más grandes, donde persisten las dificultades financieras y operativas, a pesar de la promesa de que con la intervención se resolvían los problemas para los pacientes. Uno de los casos más relevantes que deja el saliente superintendente en su gestión es la prórroga a la intervención de Nueva EPS, 1 año más a partir de abril de 2025. Así, con ese panorama, es que se va Rubiano y el gobierno amanece sin superintendente de salud. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 minutos de la mañana. Las últimas horas fueron de golpes para el Tren de Aragua, golpes militares y también jurídicos por cuenta de la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de cerrarle la puerta para que esta organización transnacional de crimen organizado fuera parte de la paz total donde pretendía refugiarse. Por consecuencia, sobre esta organización, lo que veremos son golpes como el que se vieron en las últimas horas en este operativo que se llamó Sombra 3 en Antioquia, persiguiendo a cabecillas como alias Ender, que cayó desde un edificio en Sabaneta intentando escapar, y por supuesto la captura de otros 3 hombres, entre los que estaría una persona de muy alto valor para alias Nino Guerrero, que es el jefe del Tren de Aragua a nivel internacional. Pero mientras esto estaba ocurriendo en el departamento del Guaviare, Iván Mordisco de manera simultánea estaba atacando nuevamente con sus drones bombas una base militar, la estación de policía y la casa del alcalde de Calamar en esa región del país. Es el ataque número 353 con drones que se registra en los últimos 2 años en el país. Ataques que el ejército intenta contener, lanzando el primer batallón de ofensiva contra los drones bomba de la disidencia de las FARC, pero también del ELN, a quien el presidente en las últimas horas volvió a invitar para reanudar los diálogos de paz que llevan 11 meses congelados por cuenta de la guerra que esa organización desató junto al Frente 33 de la disidencia de Calarcá en el Catatumbo, provocando una gran crisis humanitaria que hoy todavía persiste. Este paso desesperado llega a pesar de que esa suspensión de los diálogos de paz se dio por la falta de voluntad de ese grupo delincuencial y de que hoy no tiene ninguna evidencia de que eso haya cambiado, porque es el ELN el responsable, por ejemplo, de los últimos atentados a la base militar de Puerto Rondón, del asesinato sistemático de soldados y del secuestro de 2 funcionarios del CTI de la Fiscalía en el departamento de Arauca, por el que nadie en este gobierno pide su liberación. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo.
Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, retiró su nombre para la consulta del pacto histórico que iba a ser el domingo de la semana entrante. Por sustracción de materia, sin Quintero, dice el presidente Petro esta madrugada, que la consulta queda desbaratada y seguramente tiene razón. Renunciado Daniel Quintero a participar en esa consulta en donde buscan elegir al candidato de la izquierda del petrismo, no hay candidato fuerte y seguramente vendrán las renuncias de los otros dos, que son Iván Cepeda y Carolina Corcho. Para ser felices, necesitamos vivir desde la autenticidad. La Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, denuncia que detrás del atentado contra los activistas venezolanos en Bogotá, el de antier en el norte de la ciudad, está la mano de Nicolás Maduro. Una muy grave denuncia que compromete, por supuesto, también al gobierno colombiano. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, Sinestro, buen día. Como un crimen político, prácticamente calificó María Corina Machado el atentado que sufrieron Yendri Velázquez y Luis Peche en Bogotá el pasado lunes. Ambos, recordemos, venezolanos y activistas políticos y de derechos humanos y que viven en Colombia, en Bogotá, tras salir de Venezuela por una serie de amenazas en su contra. María Corina directamente señaló o responsabilizó más bien al gobierno de Nicolás Maduro de lo ocurrido y que no es o no sería la primera vez, pues recordó también el caso del militar Ronald Ojeda, que fue secuestrado y asesinado en Chile en febrero del año 2024 y cuyas investigaciones han derivado también en señalar a parte del gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, para la líder opositora y ahora también Premio Nobel de Paz, pues este atentado forma parte de una escalada inédita, dice ella, de persecución transnacional contra defensores de derechos humanos en el mundo. Escuchemos. Lo ocurrido en Colombia contra Yendri, contra Luis Peche, defensores de derechos humanos, y que esto es una escalada inédita. Estamos viendo en varios países, lo que ocurrió en Chile con el teniente Ronald Ojeda y ahora esto en Bogotá, esto es gravísimo y es una sacudida al mundo entero, porque hay que enviar un mensaje muy claro a todos los países del mundo para que entiendan lo que este régimen es capaz de hacer, porque nadie duda que detrás de esto está el régimen de Maduro, por supuesto. María Corina Machado pidió además, Néstor, una respuesta internacional contundente frente a lo que describió como una operación de persecución y amedrentamiento fuera de las fronteras venezolanas y advertía a ella que prácticamente ningún opositor o crítico del gobierno de Nicolás Maduro está seguro, así viva lejos de Venezuela. Néstor. Santiago, gracias. 6 de la mañana, 41 minutos. Y a propósito de María Corina Machado, así como pasa en Colombia, así como pasó con México, con la respuesta esa de la presidenta Sheinbaum en el Distrito Federal de sin comentarios, hay una enorme controversia política en España alrededor de el significado y de los apoyos al gobierno de Maduro. Allí España, gobernada también por un partido de izquierda, por el PSOE, la polémica está avivada por los vínculos de ese PSOE con el gobierno de Nicolás Maduro y se niega el gobierno de Pedro Sánchez a felicitar a María Corina Machado. Básicamente la misma película que en Colombia, la misma película que están viviendo en México, producto de la mezquindad política que no se atreven a felicitar a quien está luchando contra la dictadura, porque los señores de la dictadura son de izquierda. Desde Madrid, con el tema de María Corina Machado, Enrique Rodríguez. Los miércoles es aquí en España día de sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. La mecánica es más o menos sencilla. Pregunta la oposición, el gobierno responde. Lo que pasa es que esas preguntas pocas veces tienen que ver con la acción diaria del gobierno, sino que tienen que ver más con política o con enfrentamientos políticos. Así que hoy se ha hablado precisamente de eso, de María Corina Machado. Cayetana Álvarez de Toledo es diputada del Partido Popular y le preguntaba, en este caso al ministro de Justicia, sobre la posibilidad de que no hubieran felicitado a la Nobel de Paz, a María Corina Machado, que por qué se había producido eso y sobre todo por qué decía su gobierno, lo decía el propio Bolaños, el ministro de Justicia, por qué decían que ellos habían participado, el gobierno de España, en una suerte de liberación de María Corina Machado, y ahí comenzaba un duro enfrentamiento entre ambos. El gobierno no pudo trabajar intensamente para liberar a María Corina porque María Corina nunca ha estado en la cárcel.
Perseguida sí, hostigada sí, presa nunca. Usted ya miente por defecto, como Sánchez. Ayer dijo que él no se pronuncia sobre los Nobel y resulta que tiene un historial de felicitaciones. ¿Qué miedo le tienen ustedes a Maduro? Son rehenes de un narcodictador. Pero hay algo más. María Corina encarna todo lo que ustedes desprecian. Y pasaba a enumerar la diputada del Partido Popular una serie de valores que decía ella representa María Corina Machado y que el Partido Socialista, en este caso el partido de gobierno, desprecia. La petición de responsabilidades y de aplauso se sustanciaba minutos más tarde así, porque este enfrentamiento siguió entre ambos y la diputada pedía al hemiciclo un aplauso. Vuelven con Franco, pero si no se atreve ni siquiera a llamar dictador a Maduro. Este gobierno ya no se representa ni a sí mismo. España sí está con la libertad. Y por eso, señorías, les pido que aplaudamos en pie a María Corina Machado. Sin embargo, ese aplauso solo se ha producido desde las filas populares. Ha llamado la atención que, por ejemplo, Vox, el partido de extrema derecha, que suele tener una cierta sintonía en determinados temas con el Partido Popular, se haya abstenido de este aplauso que han realizado solamente los diputados populares. La respuesta, como digo, del Partido Socialista ha llevado por parte del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha criticado con dureza así a la diputada que le estaba realizando las preguntas. Mire, es usted incorregible. Hasta del Nobel de la Paz hace guerra. Pero mire, veo que usted es implacable contra las dictaduras. Pues le voy a decir dos que por lo que sea se le ha ido pasando. ¿Por qué no condena usted de manera implacable la dictadura franquista en España y la dictadura de Videla en Argentina? Venga, ahí lo tiene. ¡Gracias! Y esto resume un poco el tono en el que ha transcurrido esta sesión de control al gobierno. Como digo, que se ha convertido más que en un control al gobierno, se ha convertido en una pugna política entre ambos partidos, los principales, el socialista y el popular. Y en este caso ha pasado por lo que tiene que ver con María Corina Machado. Aunque si bien es cierto el reproche que hacía la diputada popular, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, sí había felicitado anteriormente a Premio Nobel de Paz, a ganadores del Premio Nobel de Paz. Pero también es cierto que en los últimos 5 años no ha realizado ningún tipo de felicitación a través de sus redes sociales, Néstor. La alusión a Videla es porque ella tiene también nacionalidad argentina, ¿no? Sí, claro, porque ella es de origen argentino. La habrán podido escuchar en su acento. Tiene algo ahí al fondo que recuerda un poco al acento argentino. Y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo tiene, no sé si alcanza a tener pasaporte, pero sí, desde luego, origen argentino. Eso seguro que lo tiene, Néstor. Gracias, Enrique. Ese es el reproche permanente. La tontería entre la izquierda y la derecha. Hay que condenar todas las dictaduras. Claro, la de Videla, claro, la de Franco y claro también la de Nicolás Maduro. 6 de la mañana, 46 minutos. En 30 segundos, el dimitente candidato de la consulta del Pacto Histórico. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Estamos a 10 días de esa accidentada consulta del Pacto Histórico y a 10 días, con todo ya organizado o medio organizado, anuncia que retira su nombre de esa consulta el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Doctor Quintero, buenos días. Néstor, un saludo para ti y para toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Por qué se va? ¿Por qué renunció? Bueno, realmente lo que pasó es que el Consejo Nacional Electoral en términos prácticos mató la consulta del Pacto Histórico. El día de ayer el Consejo Nacional Electoral tomó 2 decisiones. La primera es que no se puede utilizar el logo del Pacto Histórico en la consulta del Pacto Histórico, pero además que la consulta pasa de ser una consulta partidista, es decir, una consulta de un partido que permite participar en las elecciones del próximo año, a una consulta interpartidista en la que se escoge candidato presidencial y por tanto ese candidato ya no podría participar en la consulta del Frente Amplio. Nosotros nos inscribimos, hicimos un compromiso entre candidatos y los documentos que presentamos a la Registraduría Nacional del Estado Civil fue para consulta
partidista. Nosotros además pedimos a la registraduría, ayer también tuvimos reunión con registraduría, y les habíamos pedido de forma insistente que reimprimieran los tarjetones porque por alguna razón pusieron mal la pregunta. La pregunta la pusieron para escoger candidato y no precandidato, y por tanto ocurre exactamente lo mismo. Doctor Quintero. Sí. Me ayuda Albeiro con la conexión. Es Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, explicando las razones, no todas sorpresivas, que lo llevan a tomar la decisión anunciada pasada la medianoche. Después viene el trino del presidente Petro diciendo que la consulta quedó desbaratada. Diría un amigo más disimulado, un chichón. Quintero renuncia, el presidente Petro responde y critica al CNE. Si alguien tenía alguna duda de que el candidato del presidente Petro en la consulta era Daniel Quintero, pues creo que queda absuelta con eso que ha pasado. Si me ayudan con Daniel Quintero, entre otras cosas, porque quiero preguntarle qué hay de nuevo en los argumentos que encontraron ayer, Héctor. Esto se sabía, que no era una consulta interna, que se dieron cuenta ayer que iba a ser una consulta interpartidista. Todo el mundo sabía, estaban inscritos. Claro. Ellos tan interpartidista, Héctor, perdóneme, digo lo siguiente. Que cada uno eligió un partido, cada uno se metió a nombre de un partido. Con un logo diferente. Con un logo diferente. Doctor Quintero, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, sí, señor. A ver si me termina su respuesta y arrancamos de ahí en adelante. ¿Bueno? En resumen, sí, habíamos pedido a la registraduría reimprimir los tarjetones porque está mal la pregunta. La pregunta se puso, y creemos que se puso además la pregunta de esa manera para que no podamos participar en la consulta de marzo del próximo año. Y adicionalmente, la misión de observación electoral había dicho que si la consulta era interpartidista, entonces no podríamos participar en una nueva consulta interpartidista. Es un tema extremadamente técnico, pero en definitiva es una estrategia para poder o para romper el frente amplio que vamos a construir el próximo año. Y en ese orden de ideas, y para evitar ese riesgo jurídico, mi decisión es presentarme en las elecciones del próximo año y no de estas que se van a realizar ahorita. ¿Quiere decir, usted va solo a la consulta interpartidista de marzo? No, ahí vamos a ir varios candidatos, pero en términos prácticos, esta consulta del 26 de octubre está muerta, porque nosotros no nos inscribimos en una consulta interpartidista. El Consejo Nacional Electoral ayer decide cambiar la consulta a la que nosotros nos inscribimos a otra consulta que no es la nuestra. Y ayer la registraduría decide no reimprimir los tarjetones y adicionalmente, para acabar de gustar, es que la política en Colombia hay que resetearla. El Consejo Nacional Electoral dice que esos tarjetones además no pueden llevar el logo del pacto histórico, lo cual pues ya es una locura adicional. Pero en definitiva esto crea unas incertidumbres jurídicas y un cambio de reglas electorales inaceptable. Pero, doctor Quintero, me pierdo en algo. Nada de lo que usted me está diciendo es nuevo. Esto se sabía la semana pasada, tanto que usted me anunció aquí que usted se iba a presentar a nombre de uno de los tres partidos. Si era una consulta de tres partidos, obviamente era una consulta interpartidista, ¿o no? No, lo que íbamos a hacer era que dos partidos se bajaban y nos quedamos todos inscritos en un partido para que fuera partidista. Es que yo me inscribí en una consulta partidista porque yo quiero participar en la consulta de marzo del próximo año. Pero ¿cómo podría ser partidista si son tres partidos? El Polo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. ¿Y el pacto histórico no existe? Sí, yo me inscribí al pacto histórico, a una consulta partidista, y habíamos pedido la subsanación de la inscripción. Dado que ya el pacto histórico no existía, pedimos que fuera a través de uno de los tres partidos. Yo había mencionado aquí que podía ser el Polo, por ejemplo, para evitar la inhabilidad o la doble militancia en el caso de Iván Cepeda. Eso no ocurrió así. Lo que ocurrió es que mantuvieron los tres partidos, la mantuvieron interpartidista. El Consejo Nacional Electoral no permitió que fuera partidista. Y pues esas decisiones las tomó ayer el Consejo Nacional Electoral y nosotros actuamos en consecuencia, evitando quedar inhabilitados para las elecciones del próximo año. Ok, doctor Quintero, ¿usted habló con Iván Cepeda? ¿Carolina Corcho también renuncian hoy?
Ellos van a tomar la decisión en el transcurso del día, o vamos a esperar qué decisión toman. Yo la tomo inmediatamente porque lo que no quiero también es que los equipos sigan. Nosotros estamos haciendo concentraciones multitudinarias en todo el país y que los equipos sigan pues en una campaña que no va, y que preparen y que más bien guarden energías para la campaña de marzo del próximo año. Es decir, usted va a ser candidato a la consulta, usted y Cepeda y Carolina Corcho también van a ser candidatos todos en la consulta del Frente Amplio de marzo. Yo lo que creo en general es que participar en esta consulta, es decir, la realización de esta consulta con este cambio de reglas, es un error, y que el pacto histórico no debe ser consulta presidencial, debe ser la consulta a Congreso, pero la consulta presidencial en estas condiciones es un error. ¿Qué debe pasar para que sí se pueda participar en esta consulta? Que se reimpriman los tarjetones. Que los tarjetones se reimpriman con la pregunta adecuada, que es la pregunta que nosotros escogimos, con la que queríamos ir a la consulta. ¿Qué hay de malo en esta pregunta que hace la registraduría? Voto para la consulta de candidatos a presidencia de la República, 26 de octubre, foto de Carolina Corcho, foto de Iván Cepeda. Que dice candidatos y no precandidatos, y eso haría entender que ya participaron en un interpartidista y no podrían participar en el interpartidista de marzo. ¿Eso que dice Ricardo es así? Sí, la misión de observación electoral informó que un partido o un movimiento no puede participar, un candidato mejor no puede participar en dos consultas interpartidistas. Solo puede participar en una partidista y luego en una interpartidista. Sí, doctor Entonces, Quintero, quisiera preguntarle sobre la aprobación, porque, por ejemplo, ustedes, la fotografía suya, la fotografía de sus otros dos contendores fue aprobada por ustedes. ¿Por qué hasta ahora se oponen al tarjetón cuando ya están impresas las tarjetas, cuando ya están distribuidas, haciéndole gastar este dinero? ¿Por qué hasta ahora se quejan de ese encabezado del tarjetón si ya ustedes habían participado en el diseño del tarjetón? No, nosotros no participamos. Yo no participé. Pero ustedes en aprobaron ese diseño, la fotografía. Pero al menos los partidos políticos que los coavalaron a ustedes. Sí, nosotros mandamos la fotografía, pero nosotros incluso tenemos firmado el compromiso a qué nos comprometimos, a qué nos inscribimos, a qué pregunta nos inscribimos los candidatos y las candidaturas en general. No entendemos cómo terminó la pregunta equivocada en el tarjetón. Desde hace más de 15 días venimos pidiendo a la registraduría el cambio de la pregunta, que se pusiera la pregunta adecuada, pero mira esto, Néstor y equipo de Blue, y es que se va a presentar a la ciudadanía un tarjetón que dice mentiras en todo sentido, es decir, un tarjetón ilegal. Tiene el logo del pacto histórico y el Consejo Nacional Electoral ayer dijo que no se puede usar el logo del pacto histórico. Tiene una pregunta... Bueno, por un detalle pequeño, es que el pacto histórico no existe, no tiene personería jurídica. Y está impreso así en todos los tarjetones, con mayor razón se debería reimprimir. No, pero es que ese tarjetón no se puede usar. O sea como sea la registraduría, o tendría que reimprimirlo o tendría que quitarle el pedacito del logo, pero es que ya lo distribuyeron. Pero por lo que pasó ayer en el CNE, ese tarjetón no se puede utilizar, doctor Quintero. Exactamente, eso es lo que decimos nosotros. Y no solo eso, que la pregunta hay que cambiarla, porque esa no es la pregunta es, vamos a hacer una consulta de Frente Amplio para ganar en primera vuelta las elecciones en mayo, y para eso necesitamos ir a una consulta de Frente Amplio, donde vamos a recoger los varios sectores y todos los sectores liberales, verdes, progresistas del país, y puesta así la consulta es una trampa para evitar la unidad de los movimientos alternativos y progresistas en el país, y nosotros no vamos a caer en esa trampa, y por eso, dadas las condiciones, y dado que yo no me inscribí en una consulta interpartidista, sino partidista, y así está firmado, pues entonces retiro mi elección y participo en la interpartidista del próximo año. Ok, doctor Quintero, visto un poquito desde afuera, esto no es un poquito, no quiero ofenderlo ni a usted ni a la gente de la izquierda, pero esto no es un poquito cantinflesco, de circo. Llevan meses dando la lora de que queremos una consulta popular. Se metió en la consulta del pacto histórico el propio presidente de la República. Y llevan con esto, vamos a hacer la consulta, tenemos plan A, B y C. Y a 10 días de la consulta queda desbaratada, se desintegra porque no hay candidatos. Nos tumbaron el plan A, el plan B y el plan C. Hicimos todos los esfuerzos posibles
para poder en democracia unirnos. Nosotros, a diferencia de los movimientos de la derecha, lo que hacemos es esfuerzos para unirnos, y lo que hace la derecha y el establecimiento de este país es tratar de dividirnos de todas las maneras posibles. Y pues sí, es increíble, hay que resetear la política en Colombia, eso es lo que vamos a hacer, resetear la política y resetear el Consejo Nacional Electoral, que es una locura. El acuerdo de voluntades que firman los presidentes de la Unión Patriótica, Gabriel Becerra, del Partido Comunista, Jaime Caicedo, y del Polo Democrático, Carlos Alberto Benavides, como representante legal, dice algo, y quisiera preguntarle si usted eventualmente puede interpretar que allí puede estar la confusión en torno a si es una consulta de candidaturas o precandidaturas. Dice lo siguiente, ese acuerdo de voluntades que entregaron ellos a la registraduría: el movimiento político Pacto Histórico, que no existe, acuerda participar en una consulta partidista a realizarse el próximo 26 de octubre de 2025. Y escuche usted, porque aquí dan dos lecturas distintas, con el objeto de elegir una precandidatura del movimiento político Pacto Histórico para que participe en una consulta interpartidista que elija candidatura única en coalición, o para hacer la candidatura única del movimiento político Pacto Histórico en la elección de presidencia de la República a celebrarse el 31 de mayo de 2026. La ambigüedad no proviene del propio Pacto Histórico, que no sabía si era interpartidista o partidista, doctor Quintero, leyéndole lo que le acabo de leer. No, Ricardo, lo que acabas de leer es exactamente lo que nosotros pedimos. Es una consulta partidista, tú bien lo has leído, y eso tiene unas consecuencias legales y jurídicas. Las consecuencias legales y jurídicas es que, como lo dices bien en lo que acabaste de leer, nos permite participar en las elecciones de marzo del próximo año. Doctor Quintero. Que es el propósito fundamental de lo que venimos haciendo como movimientos. Sí. Y pues no fue Doctor Quintero, para esto. Si ahora eso sí